A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Hoy quiero hacerte varias preguntas. ¿Eres de los que dices tener fe? ¿Conoces lo que es la fe? ¿Tu fe ha sido probada? ¿Cómo sabes tener fe? Y si recién estás convertido o recién estás dando los primeros pasos con Jesús, no te preocupes por la fe. Ya tuviste la fe de que Él es tu Salvador y la aceptaste como Señor y Salvador. Tu fe irá en aumento según vayas pasando tiempo con el Señor. Pero hoy te quiero invitar a ir a Hebreos 11. Y dice así: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Aquí el apóstol Pablo estaba hablándole a los hebreos para que ellos tuvieran fe. Pero fíjense cómo les dice que la fe es tener confianza en lo que esperamos. O sea, no ha sucedido todavía, pero tú tienes confianza en lo que tú esperas que va a suceder. Y dice que es la certeza, o sea, estás 100% seguro de que va a pasar. Eso quiere decir, por ejemplo, que si usted ahorita está pasando por alguna dificultad, digamos que no tiene dinero, usted tiene confianza en el Dios Todopoderoso, que aunque no tenga dinero en el banco, Él va a hacer las cosas y al final del día Él le va a dar y no le va a faltar de nada. Es la misma fe que puede tener, por ejemplo, cuando un médico le diga una enfermedad y usted dice, Dios tiene la última palabra. Y usted confía tan grandemente en las cosas que ya Dios le prometió desde antemano. Pero la fe va a ser probada y también atacada. Pero le sigo leyendo, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Hay otras versiones que dicen que la fe fue formada de lo que no se ve. Este mundo está hecho del que no se ve. Entonces, ¿cómo tener fe? ¿Cómo saber las cosas en el mundo invisible? En el mundo que no se ve. A través de una relación con Dios. Porque cuando usted tiene una relación con Dios y Dios le promete algo, déjeme decirle algo. Dios siempre cumple sus palabras. Dice que Él no es Dios, Él no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. ¿Y qué pasa con esto? Es que el diablo siempre te va a tratar de desviar del camino de la fe, poniéndote pensamientos o atacándote de la manera que de pronto sepa que tú tengas temor, para separarte del camino y no alcances lo que ya Dios prometió para ti y para los tuyos. Pero sigo leyendo, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Miren cómo dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. Pero si se lee en Génesis, ve que los dos ofrecieron, Abel y Caín ofrecieron algo a Dios, ofrecieron las primicias. Pero si lee Primera de Juan 3:12, dice que no como Caín, que era de maligno y mató a su hermano, porque las obras de Abel eran buenas y las de Caín no. Entonces, cuando ellos ofrecieron las dos cosas a Dios, Dios no era que tenía un preferido, pero Abel había ofrecido
no solamente de lo mejor de lo que tenía, porque Caín también había ofrecido algo mejor, sino que lo mejor que estaba ofreciendo Abel eran sus obras del corazón, las cosas buenas. Es bien profundo, no me da tiempo a profundizar todo lo que quisiera, pero pueden leérselo. Primera de Juan 3:12, porque fíjense cómo explica Juan que las obras de Caín, que Caín era hijo del Satanás, del enemigo. Es mucho más profundo, pero bueno, sigo con Hebreos. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Wow, imagínense que Dios te lleve sin sufrir muerte porque hayas caminado con Dios y que Dios se agrade de la forma en que tú estás llevando tu camino. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es imposible agradar a Dios si no te acercas a Él con fe. Si te acercas a Él y no crees en Él, es como, o no crees que Él es capaz de hacer las cosas. Dice que al Señor no le agrada. Versículo 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjense cómo Noé, creyendo en Dios, empezó a construir un arca cuando dice que no caía en una gotica de lluvia. Es impresionante, pero la fe te hace hacer cosas que tal vez otros puedan criticar, que tal vez otros no pueden entender, que tal vez otros pueden juzgar, pero él sabía a dónde iba. Y dice que con temor construyó el arca y asimismo advirtió al mundo, los condenó, dejándole saber que iba a venir un diluvio. Y yo me pregunto, ¿acaso hoy en día no estamos viviendo los últimos tiempos? Voy a hacer un poquito más de devocionales, un poquito más profundo y hablándole de todas las cosas que están pasando. Pero sigo, versículo 8. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Fíjense qué impresionante Abraham. Abraham ya era un señor mayor cuando Dios le dijo que dejara toda su parentela. ¿Te imaginas estar en la situación de Abraham? Que escuche su voz y te diga, camina, deja todo esto que tú ya conoces, deja tu trabajo, deja tu familia, deja tu pueblo, salte de ahí, que yo te voy a dar una tierra. ¿Y obedecerías a Dios? Fíjense que la fe es antes, no es después. La fe no es cuando ya Dios te dio, por ejemplo, en el caso de Abraham, si le hubiera dado la tierra que le dijo, o le hubiera dado el hijo que después le promete. No, ellos hicieron las cosas por fe antes de verlas cumplidas. Sigo, versículo 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¡Wow! La ciudad de cimientos sólidos, la ciudad de Sión, la ciudad que se encuentra en Israel. Versículo 11. Por la fe incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos,
porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. De pronto Dios le está diciendo a una mujer allá afuera, hoy vas a tener un hijo a pesar de todas las cosas que se encuentren adversas a ti. Pero tienes que creer y caminar en fe antes de que pase. Y darle gracias a Dios por lo que va a venir. Por la fe, allá afuera hay personas que saben que están caminando bajo sus alas, que están caminando por un camino que aunque aparentemente esté oscuro, cada vez va aclarándose día a día. Por la fe tú sabes que tu Dios te cuida de día y de noche, que su mano no se ha cortado, que su mano poderosa está contigo, que aunque se levanten cosas en tu contra, el Dios Todopoderoso te lleva de su mano derecha. Por la fe, muchos caminan allá afuera conociendo que Jehová Jireh manda el ángel de él a su alrededor, porque dice que su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende de todo mal. Pero bueno, me emociono. Voy al versículo 12. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. ¡Wow! De este solo hombre que dice que ya estaba prácticamente decayendo, una persona anciana, de Abraham, o una descendencia tan numerosa que dice que son como las estrellas del cielo que no se pueden contar y como la arena del mar. ¿Habrá personas allá afuera que Dios le ha prometido las estrellas del cielo? O caminar o tener una descendencia tan grande como la arena del mar. Escucha, esta promesa es para ti, grandiosa, poderosa. Sigue caminando en el camino de la fe. No tengas temor. Sigo leyendo, versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. Aquí se refiere a las tierras prometidas. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque así somos extranjeros y peregrinos. Estamos aquí de paso. Por eso cuando veo personas peleando por cosas materiales, yo digo, Señor, ten misericordia de ellos. Porque se dejan usar, así como Caín, por el enemigo. Y hay que tener misericordia. Pero sigo, versículo 14. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Wow. O sea, si estás pensando de dónde saliste, hay una oportunidad siempre de mirar hacia atrás. Versículo 16. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Wow. Por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único. No sé si te sabes la historia de Abraham, pero Dios le pide a su hijo Isaac, a su hijo amado, y él lo pone en ofrenda. Pero Dios ya tenía un plan mejor. Allá afuera de pronto hay personas esperando por su hijo amado y lo han puesto por ofrenda. El enemigo ha querido tomar a tus hijos, pero sigue esperando, porque Dios tiene la última palabra. Versículo 18. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham
que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. En sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. ¿Te imaginas el sacrificio de Abraham? ¿Pondrías a tu hijo de sacrificio pensando de que Dios le iba a resucitar de los muertos? Tremenda fe, la de Abraham. Versículo 20. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Si se acuerdan de la historia de Jacob y de Esaú, Isaac los bendijo a sus 2 hijos. Y de Jacob vino Israel. Versículo 21. Por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. ¿Te imaginas ya muriendo y apoyado en tu punta del bastón? Bendecir los hijos de tu hijo, o sea, sus nietos. Porque una bendición de un padre, de un abuelo, llega. Nunca dejes de bendecir a tus hijos. Bendícelos siempre. Bendice su salida, bendice su entrada. Bendícelos y cúbrelos de todo mal. Porque mayor es Jehová que cualquiera que quiera venir en contra de ellos. Versículo 22. Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus huesos. Wow. Fíjense, José, el de los sueños, aquel que fue vendido por sus hermanos, aun cuando sabía que se iba a morir. Él no quería que sus huesos se quedaran en Egipto y dio instrucciones para que sus huesos fueran enterrados junto al resto de sus familias. Wow. Por la fe, el recién nacido Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Fíjense que esta gente eran personas temerosas y el rey había enviado a matar a todos los niños. Y incluso a las parteras había dicho que mataran a todos los niños. Y sus padres desobedecieron. Por fe escondieron a Moisés. Y qué maravilla lo que vino de Moisés, ¿verdad? Todos saben la historia de Moisés. Si no la conoces, te aconsejo que la leas. Pero sigo, versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Fíjense que por la fe Moisés, él vivía bien en Egipto. Era el hijo del, prácticamente había sido criado como entre faraón, como hijo de la hija del faraón. La hija del faraón lo había adoptado como hijo. Pero él dejó todo su palacio porque él sabía de dónde había venido y puso su mirada en el Dios Todopoderoso y tuvo que huir al desierto para luego regresar y rescatar a su pueblo. Pero sigo, versículo 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Fíjense cómo dice que por la fe él salió de Egipto y se mantuvo firme, a pesar de que el rey lo estaba siguiendo para matarlo. Pero él se mantuvo firme porque ya él había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. No hay nadie que tenga un encuentro con el Dios de Israel y quede igual. No puede ser igual. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Si se sabe en la historia
Él roció la sangre sobre cada casa. Todos los israelitas hicieron esto para cuando viniera la muerte, no tocara a los primogénitos de los israelitas. Sin embargo, todos los del Egipto perdieron sus primogénitos. Pero ellos por fe hicieron lo que Dios le había enviado. Hoy nosotros tenemos la sangre de Cristo, que es la que nos cubre. Y declaramos la sangre de Cristo sobre nuestras casas, en los linteles de nuestras casas, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre nuestro pueblo. Pero sigo así, versículo 29. Por la fe el pueblo cruzó el mar Rojo, como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Esto es maravilloso porque esa historia la tengo en uno de mis devocionales, una de las historias más fascinantes. Porque si se fijan, ahí estaba Moisés con el mar delante y detrás de él venía Faraón. Y él tuvo que empezar a dar ese paso de fe y caminar sin que aún el mar se hubiera abierto. Él puso el pie, puso su vara y se abrió el mar. Muchas veces el enemigo nos tiene así, como cercado, como se cree, ya no hay nada para ti. Pero tú tienes que seguir caminando por fe, poner la vara y decir, se abre el camino donde no lo hay. Porque Dios abre caminos donde no lo hay. Para sacar a su pueblo, para sacar a su gente. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es Dios de Moisés. Y Él es nuestro Dios. Él mismo por los siglos y los siglos. Pero seguimos hablando. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Esa es otra historia fascinante. Cuando Josué caminaba alrededor de las murallas. Y me imagino a los de Jericó burlándose de ellos. Y ellos siguieron avanzando hasta que las murallas se cayeron. Me encanta. Versículo 31. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Es maravilloso porque fíjense que la llaman como prostituta. Nunca le dicen Rahab. Cada vez que la mencionan, muchas veces le dicen la prostituta Rahab, como si fuera un oficio muy agradable. Cuando en aquel tiempo era mujer, era de otro lugar, de Jericó, donde adoraban otros dioses. Y era como aquel que dice, una prostituta. Pero cuando te estudia la genealogía de Jesús, ella está en la genealogía de la historia de Jesús. Es impresionante cómo Dios no tiene excepción de personas. Y a veces deja cosas así para restablecer un poco lo que habían hecho con las mujeres. Pero bueno, ese es tema de otro devocional. Versículo 32. ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de las flaquezas. Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados para que alcanzaran una mejor resurrección no aceptada, que los pusieron en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad,
asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Tremendo. Esto, de verdad, no sé cuántos devocionales tuviera que pasar, pero fíjense cómo dice que fueron tantas las personas. Gedeón, por ejemplo, cuando estaba escondido y Dios lo llama como valeroso y valiente. Y él estaba escondido. Dios a veces ve las cosas que no son antes. Él llama a las personas como Él los ve, no como son en el momento. Por eso dice la palabra de Dios que este mundo fue hecho del mundo invisible. Si pudieras ver todo lo que Dios ve, si pudiéramos ver todo. Y hay veces, aún vemos algunas cosas, pero no podemos entender todo. Pero Dios ve, desde que te creó, ya Él vio tu futuro. A Gedeón lo llamó valiente cuando se escondía. A Barak, a Sansón, a Jefté, David. ¿Cuánto tuvo que padecer David? Samuel, todos los profetas. ¿Qué tal Daniel? Que hasta la boca de los leones vino a parar. Otros tuvieron que pasar por llamas, como los 3 muchachos de Cedrac, Mesac y Abednego, que dice que fueron echados entre el horno de fuego. Y el horno se lo pusieron a fuego bien alto, pero Dios estuvo con ellos en el fuego. Y dice que ni siquiera olor a humo tenían cuando salieron de ahí. ¿Y qué tal todos los valientes que pasaron en el Nuevo Testamento? Aquellos que por seguir a Jesús terminaron en cárceles, apedreados. Algunos murieron como mártires, pero sabían, tenían puesta la esperanza en lo que habría de venir. Y ahora la pregunta para ti es, ¿tienes la fe de alguno de ellos? Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero la fe no es algo que sea nuestro. La fe se puede aumentar. También lo dice la palabra de Dios. Pero a todos el Señor nos puso un poquito, una medida de fe. No dice cuánto es la medida de fe de cada uno, pero puede ir de aumento en aumento. Así que quiero terminar dejándote saber esto. El ángel de Jehová camina alrededor de los que le temen y los defiende. Quiero que te lleves 2 cosas por hoy. La primera es que la fe es la garantía de lo que se espera y es la certeza de lo que no se ve. Pero si tienes una promesa del Señor, si tú sabes a dónde te va a llevar el Señor, si tú sabes y obedeces sus mandamientos, si tú conoces su palabra, si tú conoces su llamado, si tú conoces el camino por donde debes de andar, si tú conoces a tu Salvador y a tu Señor, nunca dudes que Él te ama, que Él te defiende, que Él está alrededor tuyo y que llegarás a donde tienes que llegar porque el Señor está contigo. Que Dios te cuide, te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz, su shalom. Y no te olvides, sigue caminando por el camino de la fe. No decaigas, porque ¿sabes qué? Las cosas que el Señor te prometió para ti, para tu familia, se van a cumplir.
Sigue adelante. Sigue mirando a aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Shalom.